Ahora sí, ya estamos grabando. Decíamos que en cada clase yo hago una introducción sobre la clase anterior, que es lo que me permite seguir abordando y una vez ir revisando con ustedes si es que tienen algunas dudas de la clase que hemos dejado un día atrás, ¿no? También les pedía que había que llevar apuntes, de esa manera hasta pueden evitarse estar revisando las grabaciones, que no siempre es grato pues, estar como revisando y escuchando lo mismo, ¿no? Entonces, esperaríamos, o yo esperaría de ustedes, que cada vez que nos encontremos, tengan ustedes organizadas, ya sean preguntas, o también yo voy a preguntar y que tengan ahí, digamos, sus apuntes como para poder participar, ¿no? Esto va a ser así todos los días. Eso no quita que en medio de la clase no puedan surgir preguntas que yo haga o preguntas que ustedes quieran hacer, ¿no? Decía que estamos en este tema que yo le he dado en llamar enfoque sobre teoría de política exterior, y es un esfuerzo que están haciendo, que hacen los autores por aterrizar y llegar a definir teorías, ¿no? No hay conclusiones firmes entre ellos, sin embargo, hay muchos elementos que también ellos le llaman preteoría, como para poder elaborar las teorías, hay algunos elementos que también desde mi enfoque, desde mi punto de vista, sí ya son parte de los elementos de una política exterior, que podríamos, ya son parte de una teoría, ya son parte de una teoría de la política, el concepto de política exterior, ¿no? Aquí hay un elemento que hay que destacar, yo lo venía diciendo, ¿no? Que el intento por definir alguna teoría de política exterior no es muy puro o no es puro, ¿no? A ver, ¿quién quiera participar sobre algunos aspectos que se han abordado en la clase anterior? ¿Quién levanta la mano? Este, Licenciado, Andrea, ¿le escucho? sí, en la clase anterior nos habíamos quedado hablando acerca de la escuela idealista y de la escuela realista. Perfecto. Les decía que la escuela idealista pues consideraba que hay que construir el futuro, ¿verdad? Eh, Construir en un ser distinto al ser humano que prefiere la violencia antes que las vías pacíficas y que por esa razón también se había construido la sociedad de naciones en aquel entonces. Y de ahí hablábamos de la escuela realista, donde decía que debemos de construir el futuro sobre la realidad que hay, ¿verdad? Y trabajar conforme a ella, ocupando el concepto de practicidad. Eso es lo que yo recuerdo de la clase anterior que vimos. Ocupando el concepto de Practicidad. practicidad. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál es el enfoque que tienen las dos escuelas respecto al Estado? ¿Cuál es el enfoque que tienen las dos escuelas? Por favor, Kevin. Hola, buenos días, licenciado. Siempre en la idea de lo que hablaba la compañera Andrea, la escuela idealista plantea que, y que por cierto es como, lo hablábamos en la clase anterior, usted lo mencionaba, que es como un logro de la escuela idealista, la cooperación. Entonces, como algo significativo de la escuela idealista respecto al Estado, es como esa cooperación que tienen los países para ayudarse mutuamente a conseguir un desarrollo. Ahora, en cuanto a la escuela
a la escuela realista, ya vemos un poco como esa idea de individualismo y se parte del hecho de que el interés nacional prima sobre el interés internacional. Entonces, en este caso, no podríamos hablar de cooperación como se habla en la escuela idealista. Gracias, Kevin. Vamos a retener esa idea. Miren, ya le doy la mano. Vamos a retener esa idea de cooperación, porque la vamos a utilizar en medio de la clase al ir desarrollando otras ideas que nos proponen los realistas. Miriam, por favor. Sí, con respecto al enfoque, yo recuerdo que estaba comentando en la clase pasada que surge a partir como del enfoque de Estado céntrico. Y que, o sea, que pero que depende del tipo de sistema de Estado que se tenga. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más respecto al cómo ven las dos escuelas al Estado? Karen Patricia. Por favor, Jocelyn, creo que levantó la mano. Buenos días. Sí, añadiendo un poco más de lo que dijo la compañera Miriam, recuerdo que usted decía que en Escuela Realista el autor Henry Kissinger era el que daba más que todo el enfoque de Estado céntrico. Y era lo que el compañero dijo, que el Estado es el único actor. ¿El Estado qué? El Estado era el único actor, que era como más en el enfoque del interés nacional. Perfecto. ¿Alguien más? Siempre estamos sobre cómo ven las dos escuelas al Estado. Adriana Carolina. Adriana. Sí, yo lo que recuerdo, Lick, es eso de que la diferencia entre la visión realista y la visión idealista. Y casi como conclusión decía usted de que, por ejemplo, el enfoque realista decía de que las relaciones internacionales son, o sea, que se basan en la realidad y son un poco más pragmáticos, a diferencia de los realistas que, pues como su nombre lo indica, lo que buscan es lo que debería ser y de que incluso algunos autores como Celestino del Arenal, no recuerdo exactamente qué definición daba de los realistas, pero decía que eran un poco más como egoístas respecto a su concepción sobre la sociedad, porque toman decisiones como solamente a beneficio propio y eso. Ok, yo decía, gracias, las participaciones están bien. Todos los días voy a preguntar, ¿no? Y quizás un objetivo es abrir la conversación y perder el temor de participar, porque yo veo que están llevando apuntes, que es parte del objetivo de esta técnica, ¿no? Pero también lo importante de esta técnica es hacer participar con sus ideas, y después de cada clase ustedes pueden buscar en internet como para poder reforzar y poder fijar los elementos de los cuales he hablado, ¿no? Decía yo como primera idea en la clase anterior que ambas escuelas se desprenden del enfoque de ver al Estado céntrico, ¿no? Con esa aptitud imperante que tiene el Estado y omnipotente en todas las esferas. Los enfoques son distintos de cómo ven los idealistas al Estado
participando internamente y externamente, pero estamos hablando de política exterior, entonces participando al Estado externamente, difiere de cómo lo ven los realistas, que tenemos dos grupos de realistas. De los principales pues es Maquiavelo, si lo vemos a través de la historia, ¿no? Pero un grupo ya fuerte, más organizado, lo tenemos antes de la Segunda Guerra Mundial, y despuesito de la Segunda Guerra Mundial se forman grupos de autores realistas y también idealistas, ¿no? Pero exactamente después de los años 60 y 70 viene un nuevo grupo de neorealistas, estructuralistas, también le llaman algunos, ¿no? Y dentro de los cuales está Henry Kissinger, que fue un asesor permanente de la clase de la Casa Blanca, ¿no? Y que, digamos, dio mucho aporte en cuanto al enfoque de las relaciones internacionales, sin separarse de lo que es el enfoque de la política exterior. Acuérdense que el fuerte de Henry Kissinger, que tiene un libro dedicado a la diplomacia y con harta experiencia, ¿no?, en los temas, muy demandado en su momento a nivel internacional, en Europa, en todas partes del mundo, ¿no? Aún y con las contradicciones que lo pudieran ver los idealistas, siempre era Henry Kissinger un teórico que aportaba mucho a la creación no solo de las relaciones internacionales, sino de la política exterior. Morgenthau es otro de los autores, ¿no?, que se debate para mí, ¿no?, entre idealismo y neorrealismo, pero que también, digamos, son de los que aportan. Bien, para los idealistas, el Estado debe funcionar en función del ser humano, debe funcionar viendo al ser humano en una unión, en una amalgama, en una armonía de intereses, y buscar siempre la forma de cómo resolverlo, ¿no? No ven al ser humano en conflicto y llegando hasta la guerra, no lo ven así, sino lo ven que el ser humano tiene principios, valores, que al ser trabajados, organizados, se pueden, digamos, llevar y rescatar y armonizarlo, digamos, en la sociedad internacional, ¿no? El mismo enfoque para la política interna, ¿no? Pero estamos hablando de política exterior. El enfoque de los realistas va siempre en la dirección de cómo interpretar al ser humano, pero que lo tienen que el ser humano por esencia es egoísmo, que es un enfoque también de cómo se llama, de autodestrucción, ¿verdad? Y que este enfoque se basa en que no existe una unidad superior, un poder superior, una jerarquía superior a nivel internacional que sirva como una fuerza, así como es el Estado interno, que sirva como una fuerza internacional que a través de su poder pueda organizar, administrar las diferencias, ¿no? Y poder sancionar verdaderamente a esta sociedad que tiende como a descarrilarse, ¿no? Ojo, que la pretensión en ambas teorías es siempre, digamos, la aptitud de ver y corregir a la sociedad internacional. Los enfoques varían en tanto a que uno dice que hay que imponer como la fuerza, ¿no? O que la falta de esa fuerza, en el caso de los realistas o neorrealistas, ¿no? Que la falta, la ausencia de esa fuerza de poder internacional hace, digamos, que se descarrile la sociedad internacional
y que lleguen, digamos, hasta el conflicto, ¿no? Los realistas ven entonces como que el Estado debe ser el medio, ¿no? Para poder corregir el Estado internacional, el Estado internacional que tenga la capacidad de organizarse como para poder incidir en los conflictos, digamos, nacionales, internacionales, ¿no? Digamos, ahí tenemos un primer enfoque, ¿no? Dos, el otro elemento es el elemento moral. Para los idealistas, el elemento moral y ético son fundamentales, ¿no? Sobre cómo ven a la sociedad nacional e internacional. Parten más, y no quiero decir que los realistas no lo sean, parten más de valores cristianos, digámoslo así, ¿no? De valores religiosos que intentan que quieren aplicar o intentan aplicar a la sociedad, tanto nacional como internacional. Y no es que los realistas no tengan valores morales, ¿no? Y no es que los realistas o neorrealistas no tengan religión. No es eso, sino que los realistas consideran que en política, ¿no? La moral no siempre va de la mano con el deber ser, ¿no? Y ahí hay un autor que me gusta, por aquí lo tengo, Max Weber, ¿no? Tienen uno de sus escritos, hay un parrafito muy bonito que dice, si hay alguien que no le guste, a ver, dice, si el realismo se justifica, si el realismo justifica el cinismo y la inmoralidad, esa es una opinión de Max Weber, ¿no? Si el realismo justifica el cinismo y la inmoralidad, entonces aquella persona que se quiere salvar, que no participe de la política. Esta expresión que pudiera ser bastante vaga, coincide inclusive con el enfoque que estamos viviendo en El Salvador, ¿no? De ver que todo lo político es malo, ¿verdad? Y dice, bueno, si no quiere participar del cinismo, ¿no? No participe de la política, como que la política es la sociedad. Pero se está refiriendo más Weber a que los valores de moral están quedando fuera del lugar importante que deben ocupar en el desarrollo de la sociedad. Para los realistas, la moral no siempre va a ser una guía. Para los realistas y neorrealistas, la moral no siempre va a ser una guía, porque a veces es difícil de aplicación dentro de la sociedad internacional, ya que todos los estados perciben tener una posición importante dentro de la hegemonía en el mundo. Todos los estados, no todos los estados se pueden crecer, desarrollar e imponer en política, en el poder de la política internacional. Pero aquellos estados poderosos que pueden, intentan no solo llegar, sino también sostenerse, digamos, en el tiempo, ¿no? Es una pretensión, y no lo estoy viendo como un realista, ¿no? Pero es una pretensión de todos los estados, y es un principio que vamos a ver, digamos, en la política exterior de cada estado. Tiene como pretensión poderse, digamos, insertar en el mundo internacional, y los que son más ambiciosos quieren insertarse y sostenerse en un posicionamiento alto en política internacional, en economía internacional, en el militarismo internacional, en el comercio, digamos, internacional. Esta pretensión de insertarse al mundo internacional en todas sus áreas, ¿verdad? Económica, política, militar. Esta pretensión no está, digamos, si bien está abierta para todo el mundo, no es accesible para todos los países, ¿no? Sino que los países deben de tener ciertas condiciones que les permitan, digamos, insertarse a la arena internacional, y a partir de ahí ir escalando con posiciones de
de posicionamiento a nivel internacional. Bien, El Salvador es uno de los países donde siempre ha pretendido, ha deseado, al igual que Honduras y todos los países pequeños, ¿no? Ha pretendido, ha deseado insertarse en las relaciones internacionales. De hecho, lo estamos, ¿no? Por estar insertos, digamos, en Naciones Unidas, que es uno de los instrumentos de las relaciones internacionales. De hecho, lo estamos, pero no quiere decir que estar insertados en la arena internacional nos haga posesionarnos o tener una mejor ubicación en este mundo globalizado, que se destaca no solo por participar en Naciones Unidas, en la OEA, sino también por qué ofrecemos al mundo. Y esa es la limitante de la mayor parte de los países en el mundo. No todos los países, aunque tengan algo que ofrecer, materia prima, no todos los países que tengan algo que ofrecer son capaces de insertarse en el mundo y tener una posición importante en el mundo. Entonces, vamos a tener dos situaciones distintas, ¿no? Una, estar en las relaciones internacionales, que lo hacemos a través de la conducta de la política exterior, de lo que hacemos de la política exterior, de esa política exterior elaborada, o sea, que se ha pensado antes o se piensa y se elabora antes con cada gobierno desde que llega a la administración, sobre cómo piensa actuar en todas las áreas de las relaciones internacionales en la cual participa un Estado, ¿no? No es, digo yo, si no se elabora esa planificación, quiere decir entonces que no hay una planificación de lo que es la política exterior. Pero sí tenemos política exterior débil, ¿verdad? Sí tenemos. Yo difiero, y quiero decir, la teoría lo dice, que si no está planificada la política exterior, no es política exterior. Pero yo difiero porque yo creo que todo lo que hace un Estado en el exterior es parte de su política exterior, parte de su política exterior. Difiero de aquellos que dicen que El Salvador no tiene política exterior. Lo escucho de muchos compañeros, ¿no? Y yo sí difiero, solo que esta política exterior no es de buena calidad, no nos lleva, digamos, a un mayor logro. Bien, volviendo al tema, los neorrealistas, entonces, para ellos, que también les vamos a llamar estructuralistas, ¿no? De las teorías internacionales, para los neorrealistas, el tema de la moral no debe ser el centro de atención de la política exterior. Para los moralistas, la practicidad, como lo decía, creo que Andrea, me disculpo, si no es Andrea, pero casi estoy seguro, la practicidad es como la guía de acción de lo que es la política exterior por cada estado, ¿no? Volvemos otra vez, es la guía de acción por cada estado. Bueno, pero en el mundo, las relaciones internacionales se definen por las potencias, ¿no? No se definen por los pequeños países. Los pequeños países pueden incidir si tienen la capacidad de hacer alianzas grandes, como para en Naciones Unidas poder enfrentar a través del voto, que esa es parte de los logros de la teoría idealista, ¿no? La democratización de las decisiones, ¿no? A través de las distintas instancias. Bien, si los pequeños países logran integrarse y hacer alianza para votar en Naciones Unidas, pues yo sí, ahí sí hay, digamos, un poder que es diluible, ¿no? Y tenemos un punto de estudio de poder después. Pero comúnmente la tendencia de las relaciones internacionales se va a definir, ojo, por aquella política exterior de los países hegemónicos, ¿no? La tendencia de las relaciones internacionales se va a definir por aquella tendencia
de los países hegemónicos. ¿Por qué? Porque son estos los que tienen la capacidad de poder enfrentar los mayores problemas que existen en el mundo, o porque son estos, Estados Unidos, Rusia, si lo vemos al otro lado, ¿no? En conjunto, los países europeos, son estos, digamos, los que pueden determinar un suceso importante en el mundo, ya sea por conveniencia propia, a lo cual le llamamos interés nacional, ¿no? Ya sea por conveniencia propia, está el interés nacional y la seguridad nacional dentro de estos elementos, y que son estos los que pueden, digamos, enfrentar esa situación para poderla controlar, Diríamos, podemos tener en mente, por ejemplo, que cada presidente norteamericano, en este caso, ha tenido la decisión dentro de su política exterior cómo resolver ciertos problemas, ¿no? Digamos, la intervención que hizo Estados Unidos en Irán, que le llevó un gran revés, ¿no? Por recuperar la embajada norteamericana en Irán. Esa fue una decisión donde difícilmente lo puede hacer un país pequeño, ¿no? A tan larga distancia y poder elaborar una estrategia de recuperar la embajada, ¿no? Que terminó pues en un desastre. Eso mismo le trajo, digamos, una desaveniencia al presidente Jimmy Carter, ¿no? Esa capacidad de elaborar esa estrategia va a depender también, digamos, de la capacidad de cada país. La participación de Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, o sea, trasladarse de un continente a otro para tener una guerra permanente, ¿no? Permanente. Acuérdense, cuando digo permanente, es que no hay fecha de caducidad, ¿no? Sino es que llegan a negociaciones entre vietnamitas y americanos, pues esa guerra quizás hubiera continuado. Y en el presente, ustedes ya son parte, digamos, del conflicto que tuvimos entre Estados Unidos y sus aliados, en la intervención en Irak, ¿no? En la intervención en Irak, ya sea inventándose cualquier pretexto que haya tenido Estados Unidos, pero igual el desplazamiento de la comunidad internacional dirigido por Estados Unidos para intervenir, digamos, en Irak. Esas son, digamos, de las capacidades que gozan países potencias como para poder llevar a cabo sus pretensiones de política exterior. Cuando hablo de pretensiones, ese grupo de acciones que si bien no estaban planificadas hace 5 o 10 años, sí está planificado lo que es el concepto de interés nacional, que es lo que va a motivar cómo llegar hasta ese país para poder controlar, en este caso, Irak, que estamos hablando, ¿no? Y la seguridad nacional. Estos dos elementos, para ellos son los que los motivan viajar desde un continente a otro para garantizarse en su proyección en el mundo, ¿no? Y ya sabemos nosotros, como estoy repitiendo y vamos a seguir repitiendo, ¿no? Que no solo está el control político en Irak, sino estaba el control de petróleo y otras riquezas que pueda tener Irak, ¿no? Eso es la motivación y es parte del interés nacional, es parte, digamos, de las pretensiones de los países potencia de estar ubicados geográficamente en el mundo para desde ahí, digamos, llevar control. Otro ejemplo que vamos a ir estudiando y que es de coyuntura, ¿no? En este caso, es el caso de Afganistán. Si bien hace aproximadamente 20 años, ¿no? También hizo esa aventura los Estados Unidos, ¿no? Y es por considerar que Afganistán tiene grandes recursos naturales, ¿no? Tiene gas, tiene petróleo, que es un país todavía inmensamente no explotado, ¿no? Por las condiciones propias de idiosincrasia que tiene el país Afganistán, ¿no? Donde no pudieron los rusos
no pudo Estados Unidos y otra vez vuelve a fracasar, digamos, Estados Unidos, ¿no? Con que saque muy bien librada, digamos, a su personal, estaría como ganando, ¿no? Pero todo ese esfuerzo militar, todo ese esfuerzo de inversión económica, todo ese esfuerzo de llevar inclusive tropas unidas de otros países, ¿no? Prácticamente está perdida. Con algunos de ustedes, si llevaron negociaciones internacionales conmigo el ciclo anterior, se estudió ese tema, ¿no? Y hubieron dos grupos que acertaron bien en la proyección de cómo iba a terminar hasta este día, con lo sucedido que se tomaron Kabul, qué podría suceder si Estados Unidos se retira y cómo ellos lo miraban, ¿no? Muy atinado. Bien, en estos elementos de invasión, en estos elementos de aplicación de la fuerza militar, se pregunta a dónde está la moral. ¿Ya? Pregunto a dónde está la moral para los realistas. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Por favor, Rodrigo. Sí, muy buenos días, licenciado. Pues como usted mencionó y como dijo Max Weber, de que el realismo justifica el cinismo y la inmoralidad, pues en estos elementos de invasión creería que la moralidad queda de un lado para el bien común del país y de la sociedad internacional. Al menos así lo he entendido yo. Correcto. Me gusta esa apreciación. Cuando digo que me gusta, no siempre uno está de acuerdo, ¿no? Porque en esta materia que nosotros vemos es tan ideologizada, ¿verdad? Es difícil como llegar a un acuerdo común. Uno lo que hace son poner los elementos y cada uno de nosotros, al momento de participar, expresa lo que considera sin decir de que estoy dando la línea, ¿no? O que esto es lo que se debe hacer. Sí, precisamente, ¿no? Para los realistas, ellos ven, y usted dijo una cosa, ¿no? El interés de su país y el interés de la comunidad internacional. Esto es el elemento, esto es uno de los elementos importantes para los realistas, donde se atribuyen el concepto de aportarle al mundo, uno a veces porque se necesita, fíjese, ahí puedo caer en contradicción, uno a veces porque se necesita y otro, digamos, a veces porque son ellos los que se consideran que son los llamados a resolver ese problema, ¿no? Cada vez que ellos intervienen para resolver un problema en un país, casi siempre van pensando en cómo van a posesionarse, cuál va a ser cuál va a ser el logro de control o de incidencia en ese país. No van a ir a resolver un problema a Panamá, digamos, cuando se dio la invasión a Panamá. Ustedes todavía estaban, algunos muy recién nacidos, ¿no? Cuando se da la invasión a Panamá, no solo era, digamos, por sacar, en este caso, al presidente de ese entonces, Noriega, por ser narcotraficante. Esa es una justificación que ellos llevaron para poder intervenir. Era garantizar el funcionamiento y del canal, entre otras cosas, ¿no? Pero además garantizar que ellos iban a tener siempre influencia, digamos, en ese país. Ahí hay un elemento, ¿no? Acuérdense, hace un par de años, año y algo, un par de antes de la pandemia. La pandemia se volvió un corte de tiempo, ¿no? Donde había mucha gente que pedían la intervención de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Y por la paz en Venezuela y por la democracia en Venezuela. Eso puede ser, digamos, una justificación.
tanto para la población venezolana y para algunos enfoques latinoamericanos, pero Estados Unidos va, no fue, no, pero si hubiera ido a Venezuela, va, no solo para organizar el país nuevamente, sino para tener posesión y de esos bienes. El concepto aquí de moral para los realistas no va a ser un obstáculo, no va a ser un obstáculo, un impedimento para su proyección de política internacional. Cuando hablo de este concepto moral, no me estoy refiriendo exclusivamente a Estados Unidos, es en general, ¿no? La misma apreciación puedo poner, digamos, para lo que antes era la Unión Soviética, hoy lo que es Rusia, ¿no? Que cuando interviene en algunos países, interviene por el bien común, así como lo dijo Rodrigo, el bien común, pero que en el fondo también está, digamos, acercarse a ese país y tener un pie en ese país, aunque sea un dedo, como decimos, ¿no? Pero tener un punto, digamos, en ese país que le pueda facilitar desde ahí no solo incidir en ese país, sino, digamos, en la región a donde está ubicada, ¿no? Yo creo que ya hemos entendido, digamos, que en ambas escuelas, idealistas, realistas y neorrealistas, o realistas, neorrealistas, guión, ¿verdad? Estructuralistas, es lo mismo, estructuralistas, el enfoque de cómo ver la ética y la moralidad, ¿no? No va a ser un obstáculo para poder lograr lo que cada uno quiere dentro de su política exterior, especialmente para los realistas. Yo quiero decir que aunque tengamos idealistas en el gobierno de Estados Unidos o tengamos idealistas en otras latitudes, al momento que van a definir su política exterior, quizás la moralidad no va a ser, digamos, el obstáculo para llegar a conquistar sus pretensiones. Eso sí, hay ciertos países que el concepto de moralidad está más determinada por las instituciones internas de su país. Y esto va a ser un elemento importante sobre si participar o no en una alianza militar o si van a asistir militarmente por cuenta propia, no como un país solo, hacia otro país. El elemento moral puede ser importante según el tipo de institucionalidad que se tenga en ese país, aunque sea un país potencia, ¿no? Va a determinarse, digamos, con esto. Preguntas hasta acá, porque son conversatorios largos los que a veces doy y pueden quedar muchas ideas perdidas. Preguntas hasta acá. Sigo, pues. Bien, hay algunos elementos que son como logros de la teoría realista, digamos, son enfoques de la teoría realista sobre lo que podría ser una teoría de política exterior. Cuando digo podría ser, no lo estoy diciendo como que no lo es, pero que todavía la teoría de la política exterior está en elaboración, ¿no? Y si bien hay conclusiones importantes de estos autores, y aquí está Henry Kissinger, está Morgenthau, está Arenales, que son contemporáneos, ¿no? Viven algunos, aunque ya no se dedican a la política exterior, están retirados, ¿no? Digamos, ellos están haciendo un esfuerzo y contemporáneos, además,
por construir esta teoría, ¿no? Ellos, los realistas o neorrealistas, más que todo, dan algunos elementos que forman parte de lo que podría ser esa preteoría o teoría de la política exterior. Veamos algunos que he sacado de algunas revistas y que con gusto les comparto para que lo puedan leer, ¿no? Estoy llevando la lectura de, permítanme, por aquí lo tengo, estoy llevando la lectura de Luis Fernando Vargas, ustedes lo pueden buscar, Luis Fernando Vargas, ¿no? Lo cual hace un debate sobre lo que es política exterior y relaciones internacionales, ¿no? Describe un poco todo lo que he dicho en las clases. Hay otros autores como Morgenthau, que también he leído para poder fortalecer. Hay otro autor, James Rosenau, así como lo estoy pronunciando, James Rosenau. Él tiene, digamos, la elaboración de teorías de la política exterior, y en este caso, James Rosenau es muy realista, ¿no? Muy duro, digamos, al ver la teoría de la política exterior, que también escribe sobre relaciones internacionales, pero el esfuerzo es acercarse, digamos, a eso, ¿no? Bien, ya tienen ahí algunos autores, y si me dicen que quieren leer las separatas, pues se las mando, ¿no? Porque están en electrónicas también, ¿no? Y con eso podríamos ir a trabajar en la próxima clase. Bien, ¿cuáles son, digamos, estos enfoques que hacen sobre la teoría de política exterior? Vamos a ponerlo así, los neorrealistas, para no ir viendo qué dice cada autor, porque es más complicado ver autor por autor, ¿no? Pero sí ya los agrupamos como aporte de los neorrealistas en la política exterior. Vamos a entender que todos estos elementos que doy forman parte de ellos, ¿no? Yo los he sacado de uno y de otro y los he agrupado. Ese es prácticamente el esfuerzo, digamos, que he hecho. No los estoy inventando, ¿no? Porque la idea es ser más científico, ¿no? Al dar estos aportes y reconocer de quiénes son. Bien, si tengo problemas de audio me avisan, porque a veces tapo con algún libro, ¿no? Y me lo hacen saber. Bien, el primer elemento a lo cual me quiero referir bajo este concepto de enfoque de teoría de política exterior es el enfoque, el papel que juega el Estado en esta teoría y cuáles son las aptitudes del Estado. Una de las primeras aptitudes del Estado es que es un actor racional, y lo llevando según el enfoque de los realistas. Es un actor racional que basa su actitud bajo dos elementos fundamentales, ¿no? El elemento reconocer que en las relaciones internacionales el papel de los estados debe ser competitivo, ¿no? Debe ser competitivo para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces la competitividad ellos la ven como parte de la dinámica internacional, y aquel país, digamos, que no esté en esas condiciones, que participe no solo dinámicamente, sino compitiendo con aquellos países más destacados en el mundo, prácticamente no tiene posibilidad. Ellos lo ponen en forma positiva, que quiero decir que el país que sea competitivo va a tener siempre un papel destacado en la política mundial. No hablan tanto en las relaciones internacionales, sino en la política mundial. ¿Y esto por qué? Porque lo quieren ver desde la perspectiva de la política exterior, o el papel de la política exterior de estos países, y el pensamiento de ellos es norteamericano, ¿no? Verlo, digamos, en esa constante
constante, que no se olvide este tema, ¿no? Constante de competitividad a nivel internacional. La competitividad, obviamente, tendrá como resultado un segundo elemento, que es parte propia de ese estado racional, como lo ven ellos, ¿no? Y ese es el poder, ¿no? El poder. Un poder que puede integrar, que se integra, un poder que se integra de elementos que vuelven altamente competitivos. Y esa es, digamos, las alianzas, un círculo, ¿verdad? Un círculo positivo, no lo estoy poniendo vicioso, un círculo positivo. Y ese es el elemento positivo que ellos destacan. Un poder que si destaca en lo económico, ¿verdad? Es porque también está destacando en lo tecnológico. Y si destaca en lo tecnológico, es porque está destacando en lo militar. Lo militar requiere de un fuerte impulso tecnológico y lo tecnológico impulsa a lo militar, ¿no? Y aquí las alianzas son de ciencia, tecnología y empresas, ¿no? Acuérdense que una vez, y vamos a verlo así, ¿no? Una vez, digamos que un país tiene los logros a través de lo que ha invertido, lo hace a través de dos vías, ¿no? Por lo que ha hecho la ciencia propia del Estado o por lo que ha hecho las alianzas propias entre Estado y empresa. Digamos que un ejemplo aquí puede ser y la NASA, ¿no? Donde se apoya en los avances científicos de las empresas, ¿no? Pero también estos, cuando van al espacio, en este caso la NASA, ¿no? Llevan nuevos elementos que allá los ponen a prueba y si esto funciona, tienen que compartir con las empresas y son las empresas, digamos, quienes lo ponen, las empresas nacionales, ¿verdad? En este caso de Estados Unidos, son las empresas quienes empiezan a hacer esa producción masiva de estos logros, que es lo que va a llevar, digamos, a poder, al abaratamiento de los productos. Para los neorrealistas, este elemento de este estado racional que se adapta y tiene que irse adaptando a esa complejidad del mundo, lo vuelve, digamos, vital, ¿verdad? Un estado que no es competitivo pierde su participación destacada en el mundo. Y algo así le está pasando a los Estados Unidos, ¿no? Con ese gran competidor que es China, que se verá, digamos, en otro momento, ¿no? Dos, si tienen una destacada participación y siempre competitiva, no hay duda que siempre el concepto de poder estará fortalecido. Un poder que estará basado en lo económico, en lo tecnológico y en lo militar. El desarrollo de estos elementos, le dará un papel preponderante e importante y un poder, digamos, en la política internacional. Ahí tenemos elementos importantes como aporte de la teoría realista, que si bien los hemos estudiado en otras materias, bueno, hoy lo están poniendo como un aporte de lo que un Estado debe de tener para garantizar su política exterior. Digo, son aportes, enfoques de esas teorías que ellos están tratando de desarrollar. En estos elementos que yo he destacado hasta acá, el individuo en sí no es importante, ¿verdad? El individuo en sí no es el eje central que los motive, ¿no? Lo que los motiva es a tener, a destacar de mejor manera en el mundo y siempre estar garantizado como un poder, digamos, hegemónico, aunque no siempre se logra, digamos, en el mundo. Ahí tienen un primer elemento, ¿no? Otro elemento que destaca la escuela neorrealista, permítame. Otro elemento que destaca la escuela neorrealista es el concepto de equilibrio del poder, ¿no? Y esto no es más
que una estrategia, le llamo yo, una estrategia de los países altos de hablar de equilibrio de poder, pero como para poderse medir, como para poderse identificar entre ellos qué capacidades tienen entre las potencias, ¿no? Y que a la vez esto hace una especie de freno, de no vamos a avanzar más allá de lo que podemos administrar. Es parte, obviamente, de lo que fue la Guerra Fría, en donde los grandes competidores militarmente, en este caso Estados Unidos, la ex Unión Soviética y hoy Rusia, y continúa siempre igual, mantienen esa posición de mantener un equilibrio de poder en el mundo, pero que esta es una estrategia para que al momento, digamos, que hacen una especie de inventario de cuál es el poder que tiene cada uno, van midiéndose y van trabajando profundamente cada uno más para creer que tiene uno un control sobre el otro. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con esas demostraciones de equipo militar que tiene Estados Unidos y que usa, implementa en lugares donde hace la guerra, ¿no? En Irak o Afganistán. Esos pequeños reportajes, esas pequeñas noticias donde vemos que se desplaza un avión a alta velocidad y que no lleva tripulantes, que no llevan, esas, digamos, son avances y que puede, digamos, enfocar bien el objetivo sin que hayan personas que lo aborden y que desde largos kilómetros, ¿no? Muchos kilómetros en el espacio, lo puede ubicar, como fue el caso del iraní que mataron, ¿no? Con aviones no tripulados. De la misma forma que lo hacen ellos, eso le da pie a los otros poderes militares como para poder, ya sea hacer si no lo han hecho, imitar si no lo han hecho, o para mejorar eso que tiene la otra parte. Entonces, es una estrategia de control entre ellos mismos y que a la vez permite acercarse como para poderse medir, hacer una demostración de fuerza, ¿no? Teórica, ¿no? Teórica, y que permite siempre, digamos, garantizar, por un lado, la seguridad interna de su país, puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, pero que lo hacen bajo el concepto de garantizar la seguridad colectiva. Y esa es, digamos, la gran mentira o la falta de ética, ¿no? Que pueden tener en este caso los racionalistas al no explicar que al acercarse los dos poderes militares, lo que se hacen es hacer un balance de cómo están cada uno, los compromisos que van a llevar cada uno y que utilizan como máscara, ¿no? Que es garantizar la seguridad colectiva mundial, ¿no? Cada uno de los países que participan en esto, y obviamente El Salvador no es uno de ellos, ¿no? Lo usan como una estrategia de conocer al adversario sin necesidad de ir a un enfrentamiento militar que sería prácticamente un desastre para toda la humanidad. Ojo que también esto vuelve parte, lo vamos a encontrar más adelante, ¿no? Que esto se vuelve parte del realismo. Estoy hablando para todas las potencias, no estoy hablando solo para Estados Unidos, ¿no? De probar técnicas militares, de probar poder militar altamente destructivos en zonas apartadas de los lugares de donde ellos son originarios, ¿no? O sea, han probado en Irak, han probado en Afganistán, pueden probar, digamos, en Irán, pueden probar en otros países donde está, digamos, ¿cómo se llama? El movimiento islámico, no el Estado Islámico, pero lejos de sus latitudes de influencia cercana a sus países. Es parte también, digamos, de lo que es la inmoralidad en este tema de los neorrealistas. Otro elemento, sería un tercer elemento, otro elemento que tienen a bien los
los realistas en este enfoque de las teorías nacionales, como aporte de ellos, ¿no? Es un elemento inventado por la política exterior americana, como es la distensión en los conflictos, ¿no? La distensión tiene como objetivo, y es positivo, no tiene como objetivo, digamos, evitar conflictos militares de gran escala, ¿no? Evitar conflictos militares de gran escala, evitar conflictos militares, digámoslo, ¿no? Lo de escala es importante, pero evitar conflictos militares. La estrategia de la distensión es acercar y buscar permanentemente negociaciones entre las partes en conflicto. Y obviamente en esas partes en conflicto en la cual está involucrado los países potencia, ¿no? No digamos el conflicto que pueda tener El Salvador y Honduras, si es militar, ¿verdad? El Salvador y Guatemala, que no los tenemos, gracias a Dios, ¿no? El conflicto entre Bolivia y Chile, ¿no? Por la salida, ¿no? El mismo conflicto que podría existir entre la India y Pakistán, no lo ven ellos así, sino que son sus conflictos que son macros, ¿no? Sus conflictos que son macros, cómo poder, digamos, controlar para evitar a un conflicto armado que les puede generar una gran destrucción y un gran desgaste, digamos, económico. Para los neorrealistas, y me parece muy, muy interesante, ¿no? Esta situación, para los neorrealistas, ¿no? La distensión o relajamiento del conflicto es una estrategia para acercar al adversario, es una estrategia para acercar al adversario, estar en permanente comunicación, o sea, conocer al adversario, estar en permanente comunicación y, de ser posible, llegar a una negociación para evitar, digamos, el conflicto. Las negociaciones, en este caso para Estados Unidos, pero también para Rusia, ¿no? Pero también para Alemania, etcétera, ¿no? Las negociaciones van a ser parte esencial, van a ser parte esencial de la política exterior como un modus operandi de control y de participación en política exterior, especialmente con los adversarios que son de oposición fuerte, con aquellos que no es factible controlar, ¿no? Pueden controlar alguna diferencia con El Salvador o con Guatemala o con Honduras, y eso es, digamos, haciendo más donación de cualquier cosa, van como controlando, pero con países que son altamente fuertes, como el caso de Rusia, o Irak, que se les volvió un monstruo, o el mismo Afganistán, o los talibanes, ¿no? El acercamiento permanente es una estrategia, ¿no? Para bajar el nivel de fuerza e intentar, digamos, controlar, apaciguar. En el caso de los talibanes no funcionó. Ya, en el caso de los talibanes, el cual desde antes del presidente Donald Trump se intentó hacer un acercamiento para ubicarlo dentro del sistema afgano, que participaran dentro del gobierno afgano, no funcionó. El papel, digamos, que jugó Donald Trump de enfrentarlo tampoco funcionó, y fue Donald Trump quien pidió, digamos, no solo un cese al fuego, sino negociar la forma de cómo iban a salir. Eso fue lo que dejó Donald Trump. Y hoy tenemos, digamos, las consecuencias. Entonces, las negociaciones, ¿no? La distensión tiene como objetivo manejar las negociaciones como una estrategia de acercamiento y conocer al adversario, ¿no? Un elemento que utilizan aquí en este proceso de distensión es el elemento cooperación. Creo que fue Rodrigo que puso a la mesa, digamos, el concepto de cooperación, que reténgalo, ¿no? La cooperación, si bien inició como
parte de instrumento de la teoría idealista, de la escuela idealista, para fomentar y acercamiento de los pueblos. En este caso, la cooperación, que no ha salido, no ha perdido vigencia como un instrumento, ¿no? La cooperación va a ser un vínculo, ya lo voy a explicar, un vínculo para acercar al adversario, ¿no? Enfriar los conflictos entre ellos, y a cambio de, yo espero que siga, digamos, siguiendo por el camino que yo continúo, ¿no? Otro de los, voy a volver otra vez al enfoque de la cooperación un poquito más después, pero quiero hablar de otro elemento que utilizan también los neorrealistas, ¿no? Y es el esfuerzo que han hecho para llevar a los países competidores de alta gama, ¿verdad? Los países competidores de alta gama, llevarlos a que participen de la legalidad institucional mundial. O sea, llevar a Rusia, después de la caída, ¿no?, del muro de Berlín, llevar a Rusia a que se incorpore a la comunidad internacional, y fue una política falsa que le vendieron al presidente Gorbachev desde mi enfoque, ¿no? Los países, el grupo de los 7, invitaron todavía a la Unión Soviética, encabezado por Gorbachev, y le ofrecieron, digamos, que se incorporara al grupo de los 7, y con eso se iban a convertir en el grupo de los 8, ¿no? Y después de muchas discusiones y todo, ¿no?, se llegó a un entendimiento que una de las formas de controlar a Rusia, la Unión Soviética en ese momento, era incorporándolo, y que una vez que se incorporara, iba a tener que aceptar esa gama de regulación internacional, que es una forma de control del sistema capitalista, ¿no? ¿Y qué es lo que iban a regular? Iban a regular la producción de armas, ¿no? ¿Qué es lo que iban a regular? Iban a prohibirle a la Unión Soviética que no debiera de expandirse dentro de sus países vecinos, y que cada país, por eso que Rusia estaba formado por 16 estados, ¿no? Cada país debía tener su autonomía propia para decidir su destino. Bien, ese fue el esfuerzo ese fue uno de los esfuerzos que tenía muy bien sistematizado el sistema neorrealista, ¿no? Todavía de eso ya participó Henry Kissinger como asesor, ¿verdad? De que una de las formas de poder controlar a la Unión Soviética en ese momento, y después de la ruptura de la caída del muro de Berlín, era llevarlo a que participara del sistema internacional, pero bajo un marco jurídico, ¿no?, donde él se comprometiera a aceptarlo para poder estar dentro del sistema capitalista, y para poderle permitir que formara parte del grupo de los 7, llamado el grupo de los 8 con él. Ese sometimiento, que en un principio lo aceptó Gorbachev, posteriormente se fue debilitando, porque la idiosincrasia rusa, no es, digamos, no permite, como un imperio que ha sido, ¿verdad? No permite, digamos, no le permite que sea sometido por otra potencia, ¿no? Aunque la esté pasando mal, aunque vivan mal, ¿no? Aunque les ofrezcan, digamos, el paraíso como forma de vivir en Inglaterra, forma de vivir en Estados Unidos, la idiosincrasia de los rusos es mantenerse ellos por sus propios logros, aún con ese tipo de sistema que nos parece autoritario o que es autoritario, pero que es lo que define su propia idiosincrasia. Bien, lo aceptó Gorbachev. Boris Yeltsin andaba loco, me recuerdo yo, que no sabía qué hacer, porque ya se sentía dentro de los competidores internacionales, dentro del grupo de los 7, y se decía, grupo de los 7 más la Unión Soviética, 8, ¿no? Se sentía Boris Yeltsin muy apasionado de que había logrado sacar a su país del retraso económico, pobreza, ¿no?, para incluirlo, digamos, en este mundo desarrollado.
la práctica demostró que no, que los proyectos de los países capitalistas es solo acercar a todos los elementos, a todos los países del mundo, pero ponerlos en una máquina y que estos tienen que funcionar, ¿verdad? Estos tienen que funcionar para esos países ejes, ¿no? Y es por eso que poco a poco se va desligando y surge el presidente Putin, que tiene sus objetivos y que no es, digamos, de enfoque capitalista de ese tipo. Bien, quiero señalar otra de las estrategias importantes, logros y aportes del neorrealismo es construir un marco regulatorio internacional para incluir a todos los países del mundo, Rusia, Cuba, ojo, Rusia, Cuba, Corea del Norte, el país que se le venga, Vietnam, en ese entonces, ¿no? Para incluirlo a través de ese marco regulatorio, pero que estos, Rusia, China, Cuba, deben funcionar, ¿verdad? Deben funcionar para este sistema capitalista. El que no quiera funcionar en ese sistema prácticamente deberá de retirarse y no es parte de. Bien, lo mismo le hicieron a China, ¿no? Y lo involucraron, lo sometieron a la Organización Mundial del Comercio. Si quería seguir vendiendo, China lo hizo. Tienen ahora el esfuerzo, estos países occidentales, de garantizar que China respete los derechos humanos, respete la democracia interna, para poder participar de mejor forma en este sistema. Obviamente, la misma potencia, la misma capacidad potencial que tiene China, decidirá si se incorpora completamente a este sistema capitalista o si son estos países capitalistas que se puedan acercar a la forma de cómo está creciendo y desarrollando China. Lo veremos un poco después. Volvamos un poco al concepto de lo que yo hablaba de la cooperación, ¿no? Que sería el mismo elemento que vimos, pero lo voy a retomar. La cooperación como un instrumento táctico, ¿no? De lo realista, como para ofrecerlo a cambio de que los países se sometan al control de los países potencia, o se sometan o que apacigüen su papel, digamos, en la política internacional. Y en este caso está siempre Rusia, está Vietnam, que eran países socialistas, ¿no? Misma Cuba, que no ha aceptado este juego, ¿no? China, que bajo el concepto de cooperación, y este concepto de cooperación, que para nosotros lo hemos estudiado como un instrumento de dominación, los neorrealistas le llaman vínculos, ¿verdad? Son vínculos de relaciones entre un país y otro, especialmente cuando estos están en conflicto, ¿no? Pueden observar que si bien hemos tenido conflictos en El Salvador con Estados Unidos en los últimos meses, no se ha retirado Estados Unidos, ¿no? Y le ha dado mucha más ayuda a El Salvador, ¿no? Y le ha dado grupos de trabajadores que vayan y trabajen en Estados Unidos. Creo que hoy o mañana sale el segundo grupo y vienen más vacunas y viene más dinero. ¿Por qué? Porque les interesa fortalecer los vínculos, ¿no? ¿A través de qué? De la cooperación. Y la cooperación no solo se mide en grados de dólares, no solo se mide en grado de vacuna, no solo se mide en dinero, se mide en todos aquellos aspectos que pueden ser importantes para Rusia, todos aquellos aspectos que pueden ser importantes para China, todos aquellos aspectos que pueden ser importantes para Cuba o que pueden ser importantes para El Salvador. ¿Tienen preguntas? Jóvenes, ¿tienen preguntas?
Todo claro, licenciado. Gracias Miriam, gracias Camila. Bien, voy a dejar hasta aquí la clase, revisen ahí sus apuntes, organicen preguntas para la próxima clase. Continuaremos, yo creo que la próxima clase le daría fin a esta parte de enfoques y doctrinas. Se me quedaron algunas cosas, pero ya... ¿Quién levantó la mano ahí? ¿Alguien levantó la mano? No va. Perfecto. Entonces nos vemos. ¿Cuándo es la próxima clase? Déjenme ver, el jueves, ¿no? Nos vemos el jueves a las 8:40. Un gusto atenderles entonces. Que estén bien y nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Se cuida. A la orden, gracias a ustedes. Feliz día. Buen día, licenciado. Nos vemos Jennifer, nos vemos Kevin, nos vemos Rosa, nos vemos Camila. Rosa Natalie, un gusto. Nos vemos Mercedes. A la orden.